Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Comienza la semana en eFootball y vamos a ver las novedades. Vamos a ver los épicos, los eventos. También vamos a ver unas predicciones para los próximos Player of the Week. Y hablemos un poquito sobre una posible llegada de una nueva campaña que todavía no está definido, pero es muy probable que llegue este día jueves. Y arrancamos como cada semana, como cada día, nuestro bono inicio de sesión normal. Esto por aquí, chicos, recuerda que el día de mañana, o depende cuando estés viendo el video, vas a recibir un trato aventurado. Y el día jueves, después del mantenimiento, vas a estar recibiendo tu trato aventurado número 21 y ya vas a poder obtener tu contrato selectivo, que esto te va a llevar a poder escoger ya tu épico. Mi recomendación: termínate, inicia sesión todos los días, termínate todos los contratos, y si no te sale nada, como a mí, al final ya decides tu contrato selectivo, porque puede que en el número 29 o 30 que lances, pues a lo mejor te sale uno que ya habías escogido. Creo que esa es mi recomendación. Así que nada, igual si lo quieres tirar, pues tú tíralo, ¿no? Tú escoge el selectivo y listo, ya está. Vamos a la parte de los eventos, porque tenemos los eventos de siempre, chicos. Este acá, European Clubs, ficha de posición, y también creo que GP o algo así te da, ¿no? Esto se va, te recomiendo que lo termines. Después te voy a subir otro video porque seguimos con la campaña del 8º aniversario de eFootball Mobile. El Unlimited, 3 fichas de habilidad y 50 moneditas. Eso es todo. Los eventos estos ya los teníamos. Este día jueves vamos a tener nueva ronda y por fin el aclamado contrato selectivo. Y yo me he tirado 18, por ahí debo de tener algo en la bandeja de entrada. A ver, déjame busco antes de que se me olvide. Este es para Drogba. Aquí está, mira. Tengo este, en teoría debería tener 19, ahorita vamos a pasar a ver cuáles son todos en total. Vamos a la parte de los jugadores, tenemos los del Bayern, esto ya sabíamos, incluso en el video anterior te subí algunos entrenamientos, pero ahorita los vemos rápido con las habilidades. Tengo muy buenas referencias de este Neuer, déjame en los comentarios si tú lo sacaste, qué tal te va. Por ahí estuvimos comentando, de hecho he leído en Facebook, en Instagram y en TikTok muy buenos comentarios de este jugador. Incluso el Takwashin durante el directo también me comentó que le tapaba todo, hermano. Yo creo que si quieres un buen portero, tal vez valdría la pena. El problema es que Showtime me cambia la letra. Vardy, bueno, ya lo sacamos, ahí está. Ahora, mira, tenemos los Player of the Week. Ahorita al final vamos a ver una predicción de algunos jugadores que puedan estar llegando. Tenemos League Selection de la Liga Inglesa. Lo que se va a ir, chicos, es los de Italia. No creo que vayan a llegar ni de Italia ni de España, creo yo. ¿Por qué? Porque ya se terminan las ligas. Creo que Italia es una de las ligas que falta por definirse. La española, la Premier, la de Países Bajos, la de Portugal, la de Francia ya se fue, ya tienen campeón. Entonces no creo que se vaya a renovar esto. A lo mejor en un futuro, en estas próximas semanas, vamos a tener los POTS, que son los Player of the Season, los jugadores de la temporada. ¿Va? Te mencionaba ahorita sobre el contrato selectivo. Aquí me queda uno, por lo tanto mañana me dan otro, y el día jueves después del mantenimiento ya voy a estar obteniendo mi contrato selectivo del jugador que yo pueda escoger aquí, el que yo quiera, ¿ok? Así que ojalá que te salga algo. Yo te recomiendo que los juntes todos y al final lo decidas, ¿ok? Vamos con los jugadores épicos. Tenemos a De Michelis, el cual mide 1.85, puede jugar de medio centro defensivo también, destructor, duelo como potenciador. Ahorita vemos sugerencias. Creo que en habilidades estamos completos, si acaso le hace falta un pase en profundidad, pero eso ya sería como un plus, como un extra. Jones, 1.81, jugador de huecos. Si le habilitas las posiciones y, por ejemplo, lo usas de extremo, se les activa el estilo, ¿ok? En el resto, la sigue manteniendo. Ruptura como potenciador, ahorita vemos sugerencias y entrenamientos. Este trae regate dinámico, que sirve para regatear, no sé, 3/4 de cancha, muy difícil supuestamente quitarle la pelota. Por lo tanto, yo te sugiero habilidades de regate. 2 toques, un amago por detrás y giro. Ya tiene el control con la suela, le puedes dar la elástica para que haga la croqueta especial, bicicleta, no sé, todas esas, ¿no? Marsellesa tal vez, pero yo te sugiero que mínimo 2 toques y una elástica. De ahí de finalización estamos bien, de pase le falta pase primer toque, centro con rosca, y también si le quieres meter un superioridad aérea, aunque yo no se lo pondría porque ya no te van a alcanzar las habilidades, ¿va? En cuanto a Rummenigge, 1.82, probablemente el mejor delantero o uno de los mejores delanteros del juego. Trae agilidad como potenciador, habilidades para él, de finalización andamos bien, pero sí le pondrían superioridad aérea, un espíritu de lucha, pase primer toque, pase en profundidad o pase medio. Tú escoges la que tú quieras, ¿ok? De ahí en fuera ya lo dejo a tu criterio, marsellesa, bicicleta, etcétera, etcétera. Vamos con los épicos, chicos. 102 con De Michelis, el cual le puedes poner defensa, le puedes poner duelo, que llega a 103, o le puedes poner pared, que es shootout.
Yo escogería el de pared, chicos. 103 de media con Rubén Amorín para que lo tomes en cuenta y lo adaptes a tu entrenador. Si quieres llevarle la velocidad 90, pues vas a tener que sacrificar mucha defensa y le vas a tener que dar pues mucha velocidad. Si te fijas, está bastante bien, ¿no? Da igual, lo que es la aceleración tampoco está mal. En cuanto al salto, contacto físico, valores de 90. Es verdad que el cabeceo son 86, pero digamos que esos son para los tiros de esquina, ¿no? Por decirlo así. Defensivamente no está mal. ¿Que puede quedar mejor? Por supuesto que sí, pero vas a tener que quitarle lo que es, por ejemplo, velocidad, que con 88 tampoco no está nada mal, ¿no? Y ahí te queda mucho mejor. ¿Es un buen central? Claro que sí. ¿Necesitas un central? Puede ser que este sea una solución para ti. Solamente considera que es destructor por si no te gustan esos estilos, y también considera si es que no tienes el resto de épicos que vienen con él. Pones 103 con ruptura de potenciador. Yo te recomendaría darle técnica como potenciador. 104. Ahorita te pasamos a ver varios entrenamientos, pero también, chicos, lo vamos a comparar con la otra versión por si acaso tú ya tienes alguna de ellas, ¿va? Y ya tú decides si vale la pena o no. Ahora, si ya tienes la anterior que trae Blitz Curler y la actual trae Momentum Dribbling o drible dinámico, yo ya no iría por la actual, me quedo con la anterior. Si te fijas, son prácticamente casi lo mismo, hermano. Se pueden entrenar de cierta forma que te queden iguales. Si ya tienes esta versión de Blitz Curler, yo no me la cambiaría. Ahora, si ya tienes esta versión, por ejemplo, aquí probablemente ya haya alguna diferencia. El que es de un potenciador, muy alta la diferencia. Eso ya lo dejo a tu criterio. Para mí sigue estando bien. Pero es verdad que si vas únicamente por jóvenes, tal vez es una cajita en la cual no deberías de tirar, siempre y cuando ya tengas una versión anterior. Pero eso no impide que pueda quedar muy bien. Aquí te dejo varios entrenamientos. 103 de media con instinto goleador como potenciador. Si te fijas, la parte de velocidad y todo eso está excelente. Instinto goleador también con 90 de finalización, porque lo puedes utilizar de segundo delantero y te puede ir muy bien. Tengo esta con instinto goleador, igual muy parecido, un poquito por ahí de otras de diferencias ahí en el contacto y resistencia y todo, ¿no? Es lo único que varía. Técnica, tal vez este sea el potenciador que yo te recomiendo. Este tiene 90 de finalización, digamos que va para segundo delantero, incluso lo puedes usar de extremo y también en otras posiciones. Este ya iría un poco más para extremo, para interior, mi hermano, con técnica, menos finalización, pero con más regate y todo el show. O sea, te puede quedar excelente. Agilidad también es otro potenciador. Tienes este otro agilidad, 102 de media, un poco diferente. Este un poco ya con fantasista, con 85 de finalización, para media punta, con un buen regatito, pero que se puede utilizar con las bandas también. Y finalmente este otro con fantasista también con 90 de finalización, con un poco más de regate. Es verdad que no tiene tanto pase. Digamos que este podría ir para segundo delantero. Y el otro de la cajita que también probablemente te llame la atención, y como te mencioné, para mí es uno de los mejores, si es que no el mejor delantero del juego. Tenemos a Rummenigge, que ahora en esta ocasión trae agilidad como potenciador. Te recomiendo que también le pongas agilidad y ya puedes recuperar algunos puntos en la destreza, o le puedas poner instinto goleador. Creo que no llega a 106 por ahí, salvo si hay algún entrenamiento por ahí te lo pongo, pero creo que no llega a 106. Ahora, no te guíes con lo que es la media, más bien entrénalo a tu gusto, ¿ok? Voy a hacer la comparación con otras versiones de este Rummenigge. Por ejemplo, si ya tienes la de los supercampeones, que esto, pues chicos, ya te lo hice en el video anterior y te menciono lo mismo. Los dos traen tiro al blanco, Phenomenal Finish, traen doble potenciador y pueden quedar casi iguales. ¿Que es mejor el nuevo? Probablemente sí, pero por 1 o 2 puntitos. Por lo tanto, no vale la pena ir por Rummenigge si solamente vas por Rummenigge. Ahora, si vas por De Michelis, si vas por Jones y de paso te sale Rume y ya tenías uno, pues bueno, va, ¿no? Pero únicamente ir por Rummenigge no creo que sea necesidad, vaya. Vamos a compararlo con este, el cual creo que este es el único, es uno de los que trae un solo potenciador nada más. Y ahí te lo dejo, ¿no? Si te fijas, es verdad que el nuevo, pues sí, es mejor. Pero al final creo que en velocidad, en aceleración, resistencia, finalización, actitud ofensiva, pues son muy parecidos. Pero eso sí, el nuevo trae mejor control y varias cositas más, ¿no? Equilibrio, etcétera. Por lo tanto, chicos, creo que, a ver, este nunca salió, el Big Time, ¿verdad?
Este sí, este ya está un poquito más complicado, este ya es más viejito, a lo mejor pues de plano ahí sí ya no hay competencia, pero chicos, te repito, si tú ya tienes una versión anterior, la del Capitán Tsubasa o la misma que salió pero sin el diseño ese, pues tal vez este no vale la pena y te quedas con el que ya tienes. Aquí te dejo varios entrenamientos, 104 de media con agilidad de potenciador, con Rubén Amorín de director técnico. Este ya tiene más regate, más conservación, más equilibrio. Considera esa parte que la verdad es que queda muy bien. Esta que tiene mucho más con instinto goleador, con finalización y todo. Eso sí, tiene poca resistencia. A lo mejor necesitas ponerle por ahí delantero liberado, mantener posición. 91 de finalización con fantasista, muy similares. También depende del potenciador que vas a utilizar. Ahí te lo dejo. Este que tiene un poquito menos de control, regate y conservación. Al igual este trae conservación de 85. Creo que está bien. Trae 100, hermano, de velocidad. Más finalización con 94. Esta otra versión de fantasista con 90 de contacto físico, 90 de salto. Creo que queda bien. Y finalmente este otro con fantasista, un poco más de finalización, un control regate decente, súper rápido, menos salto y menos contacto físico que la versión anterior, pero también cómo lo entrenes. Mi opinión sobre la caja, creo que es una de las cajas que valdría la pena tirar aquí. Son de esas cajas donde, por ejemplo, en el caso de donde estaba Gulli, Rijkaard y todo eso, Van Basten, también creo que son cajas que valen la pena. Si tú eres de las personas que ahorras monedas porque eres free to play y no inviertes dinero al juego, creo que esta es una de las cajas donde hay que probar suerte. Ahora, si tienes poquitas monedas, pues vete con la mentalidad de que es muy probable que no te salga, porque son 150 jugadores. Si ya tienes algunos delanteros, si ya tienes varios delanteros top y te funcionan, no gastes, mi hermano, no gastes en esta cajita. Pero si te estás armando un equipo y le inviertes al juego, pues son cajas que no puedes dejar pasar. Al final ya sabes, ¿no? Tú haces con tu dinero lo que tú gustes. En mi opinión, vale la pena, pero no significa que tengas que tirar sí o sí. Si quieres, guárdate tus moneditas y espera a otros jugadores más adelante, o simplemente no gastes y ya está. Vamos con algunas predicciones, un poquito de humo. Igual en el otro video te voy a subir más predicciones, por supuesto. Tenemos esta posible campaña que pueda estar llegando gracias a CTI Fútbol, ¿eh? Si lo quieres ir a seguir a sus redes sociales en X, en Instagram, en Facebook, creo que también está ahí en TikTok, pues adelante. Tenemos aquí una predicción de Lewandowski, fenomenal finish it, Bliss Curler para Yamal y Pedriño también. Y por supuesto, en teoría deberíamos de tener una cajita donde vamos a obtener, yo creo que 3 jugadores, así como lo hicieron con lo del Bayern. Aquí te la dejo. Esta creo que es de eFootball PES, ok, este render. Va, ahora una predicción para Player of the Week. Tenemos a la araña. Sí, metió un golazo, hermano, una locura. Creo que metió doblete y una asistencia. Gracias en el caso aquí de MH Gaming, piso HD, por si lo quieres ir a apoyar a Instagram también. Y también tenemos otra predicción para Kvaratskhelia, que obtuvo calificación casi perfecta. Esta es una predicción de eFootball Saint, por si lo quieres ir a apoyar a su X, al manquito. Creo que vendría bien. Ya han salido varias cartas, son buenas la mayoría. Y finalmente Luka Modric, el cual metió un gol, metió una asistencia y también obtuvo una excelente calificación en la victoria del Real Madrid contra el Sevilla. Interesante los Player of the Week, pero ya veremos otras predicciones en otro video más. Y así comenzamos la semana en eFootball, chicos. Déjame en los comentarios qué te parecen los épicos. ¿Lanzaste o no lanzaste? Es tu momento de sacar los ahorros que tenías ahí, las monedas que acumulaste para lanzarlas por ese Rummenigge, o ya tienes alguna otra versión, o simplemente pues no se puede y ya está, no te preocupes. Va, nos vemos en el próximo video de información, rumores y predicciones para este día jueves. Excelente inicio de semana, nos vemos a la próxima. Hasta luego, bye.